Hola Benjamin, un gusto estar contigo acá. Estamos en la conferencia Democracia Participativa e Izquierdas. Y bueno, él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de California, Berkeley. En el presente es profesor asociado y director de la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad de Seton Hall en South Orange, en Estados Unidos. Vamos a preguntarte un poco, en los últimos años ha habido una ola de gobiernos progresistas en América Latina. ¿Qué nuevos mecanismos de la democracia participativa han sido implementados en la región? Bueno, yo creo que antes de hablar de los nuevos gobiernos progresistas a nivel nacional, se tiene que hablar de la ola previa de gobiernos progresistas a nivel local, porque hubo un aumento de gobiernos de izquierda, de progresistas, en los años 90 especialmente, finales de 80, inicios de 90, partidos como el PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, la Causa Radical en Caracas y Ciudad Guayana en Venezuela y otros partidos que empezaron a ganar municipios y desarrollar mecanismos participativos a nivel local. Y después, cuando llegaron al nivel nacional, esos mismos partidos o gobiernos que a veces se apoyaban de esos partidos empezaron a desarrollar nuevos mecanismos de participación, usando a veces algunos de los mecanismos que habían sido instalados al nivel local y a veces innovando en otros aspectos. Por ejemplo, la manera más contundente en Brasil ha sido el renacimiento de las conferencias nacionales, que son unas conferencias que empiezan a nivel municipal, después van al nivel estatal y después al nivel nacional, en forma piramidal, donde hay participación abierta al nivel local y después vienen siendo delegados de esas conferencias municipales hasta los niveles del Estado, después a nivel federal, donde hablan de las políticas públicas, ciertas políticas públicas y ciertos temas como medio ambiente, derechos humanos, seguridad ciudadana y salud, educación, y formulan directrices o propuestas de políticas públicas, y esos después a veces aparecen como decretos presidenciales o proyectos de ley en la Cámara de Diputados o el Senado, ¿no? Entonces en Brasil esto ha sido el más fuerte. En Uruguay ha habido un renacimiento de los consejos de salarios que eran en el pasado, pero que habían desaparecido durante la dictadura. En Venezuela un auge de la creación de consejos comunales ha sido la forma de participación ciudadana más acogida, ¿no? Entonces, hay un boom de participación al nivel de los gobiernos progresistas, aunque más en algunos casos que en otros, ¿no? Menos en Chile, por ejemplo, menos en Argentina también. Entonces hay una mezcla. ¿Crees entonces que podríamos decir que han sido eficientes en alcanzar la democratización de los procesos ciudadanos de participación? Es decir, podríamos hacer un pequeño análisis en torno a si es que han sido efectivos. Bueno, como hay diversos mecanismos y hay diversos resultados, ¿no? Y para mí sería más bien, se podría decir que en Brasil las conferencias nacionales han sido más o menos efectivos en poner en pauta temas y demandas y ideas de los movimientos sociales o las organizaciones de la sociedad civil, más que en otros casos. En otros casos ha habido más participación muy local,
por ejemplo, en Venezuela los consejos comunales han enfocado en temas muy específicos y muy locales y no han tenido trascendencia nacional. Dentro de tus líneas de trabajo, te has especializado también en la investigación del presupuesto participativo, que fue lo que estuvimos escuchando en la conferencia. Benjamin, ¿en qué consiste el presupuesto participativo, abreviado como PP, y puede impulsar la democracia participativa? Claro, el presupuesto participativo es un mecanismo de democracia participativa, ¿no? El presupuesto participativo tiene variantes, muchas variantes, pero la idea principal es que los ciudadanos comunes pueden contribuir a la discusión del presupuesto municipal o el presupuesto de su distrito de un municipio. Y eso se puede hacer a través de asambleas públicas, después una priorización de demandas, o puede hacer a través de crear proyectos y después ir a una votación de todos los votantes del municipio o del distrito. Y después el gobierno tiene el deber de tomar esas priorizaciones de proyectos y implementarlos. Y en muchos casos del presupuesto participativo hay un seguimiento de los participantes de las asambleas o de construir los proyectos, de seguir los proyectos cuando están siendo implementados y después evaluarlos y dar un retorno al gobierno en términos de que si lo han hecho bien o lo han hecho mal y tienen que hacerlo de nuevo el próximo año. Sí, en ese sentido, ¿cuál ha sido la eficiencia o la eficacia del presupuesto participativo para contribuir a una gestión de los gobiernos locales más cercana a la ciudadanía? Bueno, depende de los casos, porque hay mucha variedad, como vengo diciendo, pero en muchos casos han habido un acercamiento en el sentido de que los gobiernos toman realmente las decisiones de la ciudadanía y los implementan, y en muchos casos hay unas audiencias públicas o asambleas públicas donde el alcalde y su equipo viene y escucha la voz del pueblo dentro de esas asambleas y hay un acercamiento en ese sentido. También han habido efectos concretos en términos de nuevos proyectos, en términos de, por ejemplo, estudios muestran que en Brasil han habido un decrecimiento de la mortalidad infantil en las ciudades que usan el PP, más que en las ciudades que no usan el PP. Entonces hay un redireccionamiento de los gastos públicos hacia los sectores más pobres en muchos casos, en donde se puede ver años después, un efecto real en la vida de las personas, ¿no? Incluyendo para mí el indicador más importante, que es la de la mortalidad infantil. ¿Cuál crees en cambio que podría ser algún obstáculo para implementar estos PPs en determinados casos locales? Bueno, hay obstáculos en el sentido de que los gobernantes a veces ven al PP como una pérdida de su poder discrecional. Entonces antes podían decir, bueno, el presupuesto va aquí o va allá, vamos a favorecer esta gente más que esta gente, y están dejando de tener ese poder y dejando que los ciudadanos decidan mismos dónde van a direccionar el gasto público. Entonces eso es un temor de los gobernantes. También hay un rechazo a veces de los partidos fuera del gobierno, que piensan que el PP va a ser utilizado por el gobierno para manipular a la gente. También a veces hay un rechazo de los funcionarios públicos o los funcionarios municipales, que tienen que lidiar más
frecuentemente con el público y no están acostumbrados a veces a tener ese trato en público con la ciudadanía. Entonces a veces no es tan placentero hacer esas reuniones con personas que tienen demandas concretas y quejas sobre los servicios públicos. Y por último, sí quisiéramos saber cuáles son tus recomendaciones para los gobiernos de Latinoamérica para lograr que la ciudadanía participe activamente en las decisiones públicas. Bueno, lo más importante es crear mecanismos de participación que son abiertos a todos, que son abiertos tanto a individuos que quieren participar como a organizaciones ya formadas que quieren también levantar sus voces en esos mecanismos de participación. Entonces el reto es cómo diseñar esos mecanismos para que sean abiertos, deliberativos y transparentes, para que sean espacios donde la gente realmente le gustaría estar ahí y hacerlos más accesibles. Perfecto, muchísimas gracias, te agradezco por estar acá.